Profesionales de la ciudad de Córdoba pertenecen al programa Cuidarnos. Un poquito, cuéntenos cómo se interviene, qué claves hay y en qué situaciones y qué alcance tiene el programa en la provincia. Bien, el programa Cuidarnos pertenece a la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Es un grupo formado por psicólogas y lo que hacemos es intervenir en distintas instituciones públicas, tanto de capital como del interior. Trabajamos con el personal de salud de los distintos servicios, de los mandos medios y dirección, haciendo foco en dos patas, que es el autocuidado y el cuidado del personal. Nuestras líneas de acción son el acompañamiento y contención a los equipos. Otras de las líneas son talleres, capacitaciones con distintos temas, como por ejemplo conducción y liderazgo, primer auxilio psicológico, regulación emocional, comunicación asertiva, etc. Y otra de las intervenciones es el stand cuidadoso, que esto está relacionado con la promoción de la salud. ¿Y en qué consiste? Llevamos a las instituciones y montamos un stand. Cada posta tiene una actividad para realizar y esas están relacionadas con el autocuidado y el cuidado. Algunas postas son más reflexivas y otras son más lúdicas. La finalidad es que sean como disparadoras y que lo puedan incorporar las instituciones. ¿Quiénes son los destinatarios de este programa? El personal de salud de la provincia. ¿Ustedes hace mucho que están en este programa o es algo reciente? Si bien el programa hace un par de años tenía otro nombre, que era Cuidar a Cuidadores, tuvo mayor auge en la pandemia, que se comienza a llamar Cuidarnos. En ese momento comenzamos a trabajar con el personal de salud y también con el personal de primeras respuestas, que era bombero, policía, etc. ¿Sí? Lo que hacemos la contención emocional al personal. Actualmente hacemos foco al personal de salud. Con respecto a lo que dieron aquí en Las Varillas, estos talleres de primeros auxilios psicológicos, ¿han notado después de la pandemia, por ejemplo, más demanda en situaciones a lo mejor que puedan intervenir gente que ustedes capacitan de la comunidad en general y no profesionales específicamente? Sí, hemos notado eso. Igual en relación a la pandemia, fue una situación, un evento tan inesperado, porque creo que nadie se imaginaba que iba a haber una pandemia y todo lo que ocurrió, sí, que disparó muchas reacciones esperables en las personas ante este evento inesperado, lo cual nadie estaba preparado, claro. Ni siquiera el personal de primeras respuestas también estaba atravesado. Entonces como que fue un desastre, una catástrofe a nivel mundial. Fue para todos. Fue para todos, hasta para nosotras, ¿no? Claro. Entonces sí. Hoy en día, cuando trabajamos con el personal de salud, sí siguen tocando ese tema de lo que pasó, de lo que vivieron, porque en ese momento el foco estaba puesto en el cuidado físico y no en el emocional. Entonces, cada vez que nosotros vamos, hacemos también esa descarga de lo que sintieron, de lo que vivieron, de los miedos que tenían. Entonces, bueno, han pasado ya varios años y sigue estando, porque en ese momento no se pudo acompañar a través de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, por eso es tan necesario poder intervenir en el momento inmediato. Este programa surge en pandemia y volviendo a lo que preguntaba aquí Dolly, se vio un incremento, surge como para dar respuesta a una necesidad mayor de estos primeros auxilios psicológicos. Sí, el programa estaba de hace un par de años atrás con otro nombre y la pandemia fue el auge, donde nos unimos. El programa se empezó a unir con distintos profesionales de distintas áreas y nace el programa Cuidarnos. Pero sí fue en la pandemia que fue el mayor auge. Y en la ciudad de Las Varillas, bueno, ¿qué impresión se llevan hoy? Había muchísima gente. ¿Tienen una audiencia tan grande? No, creo que es la primera vez. Sí, la primera.
Es la primera vez. Es la primera vez que hay tanta gente, digamos, y fue un público muy variado. Sí. Nosotros pensábamos que era la comunidad en general, como la comunidad en general, no tanto instituciones. Después como que nos informaron que había bomberos, policías, docentes, del Poder Judicial, digamos, había mucha gente. Entonces también a nosotros tuvimos que adaptar un poco los ejemplos o ir adaptando un poco de información a esa demanda, pero aún así los primeros auxilios psicológicos es una técnica, digamos, una intervención que puede adaptarse a cualquier tipo de contexto, y obviamente que no hace falta que la aplique un profesional de la salud mental, sino que una persona que esté capacitada y entrenada. También nos ha pasado que en su momento los primeros auxilios psicológicos ante la pandemia era presencial y después había que aplicar los primeros auxilios psicológicos a la vez virtual. Entonces también se adaptó eso, ¿no? Entonces hoy en día los primeros auxilios psicológicos se pueden utilizar tanto de manera presencial como virtual. Obviamente que lo presencial es distinto, ¿no? Ya es otro contacto. En el virtual muchas veces nos pasaba que era imaginarse cómo estaba la persona. En lo presencial estás viendo a la persona. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, también se puede hacer virtual. Para que se entienda la gente que no estuvo en la charla, ¿no? Cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, ¿a quiénes hay que practicarle esos primeros auxilios? ¿Cómo sabemos que alguna persona necesita de esos primeros auxilios? Bien, bueno, los primeros auxilios psicológicos sí se aplica a una persona, sí, que la estamos observando que pasa por un estrés que es muy grande, sí, donde la vemos que tiene un desborde emocional y no puede reaccionar o no puede afrontar esta situación, sí, con los mecanismos previos que tenía, ¿no? Entonces es esto de ver cómo vamos a intervenir con esta persona para poder ayudarla, contenerla, escucharla y ver qué paso seguir a partir de esta situación de crisis por la cual está atravesando. Que puede darse en cualquier contexto. Puede darse en cualquier varios contexto. Ejemplos, desde sí. una situación en un colegio hasta un accidente vial. Sí, nosotros siempre hablamos de esto, de tener en cuenta las que son las crisis circunstanciales, digamos, puede ser tanto un accidente, una inundación, cuestiones que tienen que ver, cuestiones familiares, digamos, muchas situaciones que nosotros observemos que la persona está siendo avasallada emocionalmente, claro. ¿No? Esto de ponían ejemplos más cotidianos, una pérdida, fallecimiento de un familiar, sí, esto de los diagnósticos de una enfermedad grave, una enfermedad terminal, o la amputación de algún miembro del cuerpo también, ¿no? Son cuestiones a tener en cuenta. Sí. Es la primera respuesta que recibe la persona, ¿sí? Ante un evento inesperado y que produce reacciones esperables a ese evento. Claro. ¿Sí? Eso es la primera respuesta que hacemos. Y hay una técnica. Entonces, lo que presentaron ustedes fue una técnica para que la gente sepa cómo actuar, ¿no? En estos casos. Así es. Un protocolo. Claro, es una técnica. Son los pasos de los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Que consta de 5 pasos: escucha activa, una ventilación, que es una respiración, recategorización de las necesidades, derivación de las redes de apoyo y luego la psicoeducación y el seguimiento. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.